Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 33 del tiempo ordinario y hoy en el Evangelio leemos la parábola llamada de los talentos. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Y se nos habla de un hombre que antes de salir hacia un viaje llamó a sus siervos, les confió su patrimonio en talentos, que eran unas monedas antiguas que tenían un enorme valor. Y este patrón dejó al primer siervo 5 talentos, al segundo 2, al tercero 1. Y durante la ausencia del jefe, estos 3 siervos tenían que hacer fructificar ese patrimonio. Entonces el primero y el segundo trabajaron y duplicaron cada uno el capital que les habían dado inicialmente. En cambio el tercero, por miedo a perderlo todo, pues sepultó el talento recibido, lo metió en un hoyo. Y al regresar el patrón, los 2 primeros recibieron la alabanza y la recompensa. Pero el tercero, que restituyó solo la moneda recibida, fue reprendido y fue castigado. Esta parábola, como la de las 10 doncellas de hace una semana, nos insiste en la tarea que cada uno tenemos que llevar adelante en este tiempo de espera antes de la venida del Señor. Quien se va al extranjero es una persona importante que libremente, porque lo quiere, confía sus bienes a sus criados según la capacidad de cada uno de ellos, porque los conoce bien. Y hasta la vuelta del Señor, los protagonistas son los sirvientes, que usan esos bienes de maneras diferentes según su idea, su capacidad. 2 de ellos pues, arriesgaron lo que tenían y, aunque no se dice cómo, pero consiguieron duplicar los bienes. El tercero, por miedo a perderlo todo, guardó con temor lo que se le había confiado. El punto más importante de esta parábola es la reprobación de ese tercer empleado, que viene preparada por las palabras del Señor a los 2 primeros. Los 2 reciben la misma alabanza, no por la cantidad del capital que han conseguido, sino porque los 2 pusieron en juego los bienes confiados, los hicieron progresar, y el Señor les dice que en esto consiste la fidelidad. La invitación hecha por su Señor tiene resonancias de la recompensa escatológica del final de los tiempos. Pero el tercero de los empleados es diferente. Este excusa su falta de actividad con el miedo, el respeto, las exigencias de su amo y ni siquiera se atrevió a colocar el dinero en un banco. Se quedó con los brazos cruzados, quizá porque creía que su Señor regresaría pronto, se ocuparía personalmente de lo que era suyo, es decir, no ha tenido ningún interés en aumentar los bienes que el Señor del que le hizo partícipe gratuitamente. ¿Cuál es el significado de todo esto? Pues miren, el hombre de la parábola representa a Jesús, los siervos somos nosotros y los talentos son el patrimonio que el Señor nos confía. ¿Y cuál es ese patrimonio? Pues nos confía su palabra, nos confía la Eucaristía, la fe en el Padre del Cielo, nos confía su perdón. Es decir, nos confía muchas cosas, los bienes más preciosos. Este es el patrimonio que Dios nos confía. No solo para que lo custodiemos, sino para que hagamos que dé fruto. Mientras que en el uso normal del término, cuando hablamos de talento, se habla de una destacada cualidad individual, por ejemplo, uno tiene el talento en la música, en el deporte. En esta parábola los talentos representan los bienes del Señor y que el Señor nos confía para que los hagamos fructificar. Y el hoyo que ha acabado en la tierra, el siervo que llama negligente y holgazán, indica el miedo a arriesgar que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. Porque el miedo a los riesgos del amor nos bloquea. Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una caja fuerte. Lo que nos pide más bien es que la usemos en beneficio de los demás. Todos los bienes que hemos recibido son para darlos a los demás y así crecen. Es como si nos dijera, mira, aquí tienes mi misericordia, mi ternura, mi perdón, tómalos y haz amplio uso de eso. ¿Y nosotros qué hemos hecho con todo eso? ¿A quién hemos contagiado con nuestra fe? ¿A cuántas personas hemos alentado con nuestra esperanza quizá en momentos de sufrimiento? ¿O cuánto amor hemos compartido con nuestro prójimo? Pues son preguntas que haríamos bien en plantearnos.
Cualquier ambiente, incluso el más lejano, el más inaccesible, puede ser un lugar donde los talentos den fruto. No existen situaciones o sitios que sean obstáculo para la presencia y para el testimonio de un cristiano. El testimonio que Jesús nos pide no es cerrarnos, es estar abiertos, pero eso depende de nosotros. Esta parábola lo que nos alienta es a no esconder nuestra fe, a no esconder que pertenecemos a Cristo, a no meter en un pozo y sepultar la palabra del Evangelio, sino hacerla circular en nuestra vida, en las relaciones, en las situaciones concretas, como una fuerza que pone en crisis, que purifica, que renueva. Y así también el perdón que el Señor nos da, especialmente en el sacramento de la penitencia, en la reconciliación. No lo tengamos encerrado para nosotros mismos. Dejemos que irradie su fuerza, esa fuerza que nos hace nuevos, que haga caer los muros que levantó nuestro egoísmo, que nos haga dar el primer paso en las relaciones que se han bloqueado con los demás, que nos haga retomar el diálogo donde ya no había comunicación, y así sucesivamente. Hacer que estos talentos, que estos regalos, que estos dones que el Señor nos dio sean para los demás y crezcan y produzcan fruto con nuestro testimonio. Pero pensemos, ¿a quién iba dirigida la parábola de Jesús? Pues en general iba dirigida a todos aquellos que ponen en primer lugar la propia seguridad y la propia comodidad, en lugar de buscar el crecimiento de los bienes del Señor. En concreto, quizás a los que se consideraban los guardianes de la ley, estaban muy preocupados para que ellos no faltasen en nada y preocupados por guardar la ley en toda su auténtica pureza, pero muy poco, en cambio, por buscar auténticos intereses de aquel que se la confió. Fíjense que al tercer siervo, repito, se le llama negligente y holgazán, en contraposición con los otros dos, que son fieles y cumplidores. Y de esa manera nos vamos dando cuenta de que este tiempo de espera debe ser en todo momento un tiempo de espera activa, de espera responsable. Porque quien hace que dé fruto el don que ha recibido, recibe aún más. Mientras que aquel que no da ningún fruto, pierde incluso ese primer regalo, ese primer don con el que el Señor lo había asociado a sí mismo. Y ese último empleado finalmente dice que es sacado fuera, separado de la fiesta a la que han sido invitados todos los demás. Mire, cada uno de nosotros puede esconder los dones de Dios de muchas maneras. Por ejemplo, cuando nos desentendemos de ellos. Incluso creyendo, somos creyentes, pero muchas veces vivimos en realidad de espaldas a Dios. Vivimos por nuestra cuenta y riesgo. Y vamos buscando solo lo que nos conviene, lo que nos es más cómodo. O podemos esconderlos cuando nuestra vida cristiana es superficial. Porque entonces sí, hacemos el bien, pero cuando nos es fácil. Pero dejamos de lado lo que nos cuesta un esfuerzo, como nuestras verdaderas responsabilidades o lo que nos pide la caridad que debemos a los demás. Hoy en concreto es el domingo en que la Iglesia nos invita a pensar en los pobres. ¿Qué hacemos por aquellas personas que están en necesidad? Muchas veces vivimos un cristianismo muy flojo. O también podemos esconderlos cuando nuestra fe es demasiado rutinaria y nos limitamos, a ir tirando, pero sin aprovechar toda la riqueza, toda la fuerza de los dones que Dios nos da para que poco a poco y con sencillez vayamos creciendo como hijos de Dios y nos vayamos asemejando a la imagen de su Hijo Jesús. Cada uno de nosotros tiene que considerar con responsabilidad cómo trabajar con esos dones de Dios. Es decir, tiene que pensar, ¿estoy respondiendo a lo que Dios espera de mí? Creo que nos vendría bien hoy volver a tomar este Evangelio en casa, el capítulo 25 de San Mateo, estos versículos 14 al 30, y leerlos y meditarlos. Los talentos, las riquezas, todo lo que Dios me ha dado de espiritual, de bondad, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo para que crezcan en mí y en los demás? ¿O los encierro como en una caja fuerte? Además, el Señor no da a todos las mismas cosas y de la misma forma, porque nos conoce personalmente y nos confía lo que es justo para nosotros.
Pero en todos nosotros hay algo igual, la misma, la inmensa confianza que Dios pone. Dios se fía de nosotros, Dios tiene esperanza en nosotros. Y esto es lo mismo para todos, no podemos decepcionarlo. No nos dejemos engañar por el miedo, sino devolvamos la confianza que Dios ha puesto en nosotros con la confianza que nosotros ponemos en Él. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.